Bueno, equipo, hoy en nuestro sábado de entrenamiento tenemos el honor de contar con una persona que yo admiro muchísimo. Él es Renato Pastor, es coach, facilitador en dinámicas de grupos y programador neurolingüístico. Hace parte de la familia Fusion desde sus inicios, o sea, él está ahí desde que Álvaro sintió en su corazón hacer este movimiento mundial. Creó con Álvaro la escuela de líderes llamado El Ser, y imparte talleres como Rompe tus Límites, que muchos de aquí estuvimos en Rompe tus Límites en Medellín y en Barranquilla, que fue este año, no, fue el año pasado, en diciembre, justamente. Qué bonita casualidad. Y muchos estuvimos compartiendo con él este taller que de verdad es vivencial y que muchos, si aún no lo han vivido, hay que sacar más talleres de este ser mi Renato para que así muchas personas podamos romper nuestros límites, nuestras barreras y por eso pues estás acá. Así que equipo, recibamos con aplausos y virtuales internacionales a nuestro facilitador de hoy, que él es desde Perú, o sea, está en Perú y hoy viene a compartir con nosotros todo ese amor y todo ese propósito que él ha encontrado aquí en Fusion junto con nosotros. Así que, Renato, muchas gracias por tu tiempo, por estar aquí con nosotros y bienvenido. Bueno, Marce, muchas gracias por la oportunidad. Buenos días a todos. Que sea un lindo amanecer y un lindo momento de compartir. Eh, a mí me da siempre mucha satisfacción poder encontrarme, aunque no tan seguido como yo quisiera, virtual o personalmente, con Marce porque como le dije la vez que nos encontramos allá en España, he podido ser testigo de cómo ha ido creciendo, de cómo ha ido ganando creencia, aplomo, madurez, capacidad de liderazgo, convicción. Y los líderes siempre de alguna manera marcan la personalidad del equipo. Y cuando uno escucha a Marce y la ve, pues siempre lo que percibe es un nivel de convicción desbordante, ¿no? Unas ganas de empujar y una determinación que uno la ve y dice, ok, no hay nada que esta criatura no pueda sobrepasar si es que es un obstáculo, ya sea por encima, por el costado, atravesado, como sea. Y yo entiendo que eso es lo que ella seguramente constantemente transmite al equipo. Así que este equipo debe ser una cosa de locos a juzgar por la energía que proyecta Marce. Y siempre va a ser para mí una enorme satisfacción poder colaborar con ustedes, ya sea en algo así tipo maratónico como Rompe tus Límites o algo muy chiquitito como lo es esta mañana. Igual te cuento, Marce, que estuvimos hablando con Carolina y en el cronograma del otro año hemos incluido de todas maneras el estar en Colombia para el tema presencial. Sí, sí, de todas maneras vamos a volver el 2025 a Colombia a hacer ahí una cosa de estas. Bueno, desde el inicio con Álvaro, de hecho, lo que motivó que nos encontráramos, que fue un amigo en común, fue justamente esto, ¿no? Que siempre tuvo muy claro que la oferta de valor de Fusion tenía que incluir este componente de desarrollo personal. No solo para ayudar de alguna manera a cultivar una mejor versión de liderazgo o una mejor versión de cómo hacer el negocio, sino que se entendía claramente desde el inicio que este negocio debería contribuir a un mejor pegamento, a una mayor unificación, a una mejor funcionalidad, digamos, de la persona con sus otros ámbitos de vida y las otras personas que incluso no necesariamente participaban de manera directa de Fusion. Porque de alguna forma u otra tú haces Fusion y aunque algunas personas no tengan nada que ver con lo que tú haces, pero tienen que ver contigo, de alguna manera reciben un impacto. Y cuando tú mejoras alguna de tus dimensiones de la personalidad y de tu forma de actuar, de alguna manera les brindas una mejor relación. Así que querramos o no, algo tenemos que ver con el asunto. Y entonces desde allí siempre hubo esa responsabilidad de que sea el producto como base, que sea el modelo de negocio, pero que exista siempre un modelo de desarrollo personal. Y de hecho fue la razón por la que comenzamos a caminar juntos y me abrió la puerta y la oportunidad de poder contribuir con su proyecto. Y ya en el camino, bueno, se fueron sumando otras responsabilidades que ustedes ya conocen, como la de abrir los países, en su momento temas de soporte y luego, bueno, otros temas que tienen que ver con la operativa comercial, pero siempre cerca a esta parte del desarrollo personal y que a mí me gusta tanto. Me disculpo por adelantado si es que sienten
algún rasgo nasal en mi voz, alguna pequeña ronquera. Justo estuve en Guatemala el fin de semana, tuvimos un programa maravilloso, exigente para la voz, pues fue un taller largo y con vuelo de madrugada, así que llegué un poquito como enfriado por ahí, pero no creo que afecte la funcionalidad. Bueno, como conversamos con Marcela, dado que el tiempo es corto, no los quiero, digamos, con el foco de atención puesto en tomarle foto y leer las diapositivas. Quiero más un formato de conversación. Voy a dejar un espacio al final, porque siempre me parece a mí súper sano y funcional dejar un momento para que quienes quieran, sé que aquí hay 3 páginas de participantes, tengo 3 pantallas de participantes, pero algo de espacio habrá para que alguno comente algo que le haya tocado de manera muy clara o muy intensa, algo que se lleve de manera muy práctica o alguna reflexión o algún aha moment de estos descubrimientos que aparecen y conversemos al menos brevemente. Bueno, de frente, ¿no, Marce? Conversando un poco de lo que podía ser la agenda, sonaba muy interesante esta combinación, cómo funcionan juntos el asunto de las creencias, el asunto del propósito y el alineamiento con la visión y la misión de Fusion. La creencia es un elemento absolutamente indispensable en nuestras vidas, no solo de cara al negocio, porque la creencia funciona como una suerte de filtro, de lente con la que vemos la realidad, con la que nos vemos a nosotros mismos y en base a eso evaluamos nuestras capacidades, evaluamos nuestras posibilidades y por lo tanto evaluamos nuestras decisiones. Metafóricamente pueden representar la creencia como mejor les funcione. De pronto como una suerte de andamio, ¿no es cierto?, de estructura mental que les da un cierto soporte, una cierta plataforma, digamos, que les da una base sólida, de pronto un conjunto de fuerzas internas que los mueven, ¿no es cierto? Como dije, un conjunto como de lentes que me permiten ver la realidad de ciertas maneras. Pueden usar la metáfora que quieran. En realidad, una creencia es una idea que sin demasiado proceso racional, sin demasiado análisis, le damos el poder de ser considerada como parte de nuestras verdades o de nuestra verdad. Cuando tú crees algo, sobre todo las creencias, o sea, la constatación de la realidad básica que viene de nuestros sentidos, tú te ves al espejo y cada día no te estás cuestionando si ese que está en el espejo eres tú, ¿ok? O sea, o no te ves y te estás preguntando si en realidad tú estás aquí o no estás, o sea, con quien te saludas está o no está. La información que te dan tus sentidos pasa y tú simplemente la das por constatada. Obviamente, cuando la creencia tiene que ver con cosas que no solo tienen que ver con los sentidos, sino con la idea que yo me formo acerca de esa información. Ejemplo, ¿seré un buen emprendedor o seré un buen líder o soy un buen emprendedor o soy un buen líder o Fusion es el lugar para mí o yo soy adecuado para Fusion o me merezco este éxito, ¿no es cierto? O tengo la posibilidad de generar, cuando ya esa creencia está sujeta a cierto tipo de análisis, la cosa se complica un poquito. Entonces, lo primero que podemos compartir hoy, te diría yo, que la creencia es un elemento muy poderoso porque al ser parte de tu verdad, en realidad importa poco lo que otro te pueda decir. Si tú no te quieres mover desde la perspectiva en la que estás parado, parada, y no quieres abrir la posibilidad, digamos, a que tu pensamiento pueda cambiar, no va a haber manera de mover tus posibilidades o la sensación que tengas sobre ti. De hecho, hay gente que, por ejemplo, está programada de alguna forma por la historia de vida que tiene, de una manera en la que su costumbre no incluye, o su información cotidiana no incluye recibir cumplidos o reconocimientos o felicitaciones. Entonces, cuando alguien le dice, oye, creo que eres una persona súper capaz para este negocio, súper inteligente, la persona no te cree. Y cuando de repente tiene un éxito súper alucinante y uno la felicita, cree que no es para tanto y tiende a restarle poca importancia porque no está acostumbrada al refuerzo de creer en sí mismo o en sí misma, ¿no? Entonces ahí te encuentras con un primer muro y una creencia puede ser un muro súper sólido. O sea, si tú no crees que puedes hacer algo, ni siquiera lo intentas. Y si tú crees que puedes hacer algo, lo intentas. Y a pesar de que no te salga bien a la primera, vas a seguir intentando porque logras descubrir la diferencia de, ok, esto es un error, pero no significa que yo sea malo para esto. Pero en cambio, si tu creencia es débil, a la primera de que te equivoques, vas a decir, no, ya ves, esto no es para mí, no, es que no esto es lo mío, no, yo sabía, ¿ves? Entonces, y comienzas a contarte ese rollo. Entonces, la primera invitación a entender la creencia es que, de alguna manera, quienes son líderes de sus equipos
tienen una tarea, tienen un llamado de habituar a su gente al ejercicio de empezar a creer en su capacidad, de empezar a creer en su potencial, de empezar a creer que incluso si no tienes una capacidad, la puedes aprender y la puedes adquirir. Sobre todo porque en este negocio no te estamos diciendo que vueles una aeronave espacial, donde aprenderlo te podría costar mucho más trabajo. Estamos hablando de cosas como hablar del producto, contar tu historia, enseñarle a otros un ABC del negocio. Entonces, las conductas básicas, tienes que sentirte capaz de creer que puedes aprenderlas, tienes que sentirte capaz de creer que se las puedes enseñar a otros y de que esta persona puede tener la capacidad de aprenderlas. Si tú no tienes fe, si tú no crees en la capacidad que que la persona que está a tu cuidado tiene, para aprender, créeme que no vas a poder obtener el 100% del beneficio. Y si la persona percibe que tú no tienes confianza en ella, tampoco va a generar el 100%. Y hay estudios demostrados. Hay un gran experimento que se hizo, creo que fue en la Fuerza Armada o en algún instituto superior en Israel. Se separaron dos grupos del mismo tamaño, se les enseñó lo mismo y se les pusieron dos profesores diferentes. Pero a uno de los profesores les dijeron que ese grupo que tenía a su cargo era un grupo como que súper destacado. Y al otro profesor le dijeron que el grupo que le estaban entregando era un grupo como con desventajas. O sea, le mintieron a los dos profesores y los grupos eran totalmente estándar. Ellas se imaginan cuál fue el resultado. El profesor que creía que tenía alumnos con mayor potencial les pidió más. Y el profesor que tenía un grupo que creía que tenía menor potencial les pidió menos. Y los otros grupos, obviamente, rindieron más o menos según las expectativas. Entonces, creer en tu prospecto, creer en tu emprendedor, creer en la persona que tú lideras, hace mucha diferencia en lo que le vas a pedir, en lo que le vas a esperar de ella y la energía que con la que te vas a relacionar. No es un proceso muy racional, pero genera una cierta actitud y un cierto nivel de conexión que la otra persona lee, aunque conscientemente no lea. Pero una parte de su cerebro sí lo registra. Entonces, creer en ti y creer en las personas que tú lideras es fundamental. De nuevo, aquí el tema de la creencia es compleja cuando comienzas a llegar a un punto en el que te entran las dudas y ahí comienzan a entrar las creencias fusion que te sirven de palanca. Porque una creencia o un sistema de creencias no es una lista de frases bonitas, ni tampoco es una lista de ideas que son inconexas. Tú tienes que no solo jugar con creencias, sino armarte un sistema de creencias, armar un tejido, armar un enmayado, armar una construcción mental que a ti te da mentalidad y al darte mentalidad te da perspectiva. Entonces, aquí entran ideas de fuerza que están constantemente en la comunicación de Fusion. Cito algunas. Por ejemplo, los que son más nuevos todavía no se han encontrado ni con el logo ni con la idea. Y te das cuenta porque cuando escuchan a Álvaro Zúñiga decir cambio yo, algunos gritan cambio el mundo y otros no gritan nada. Entonces, cuando ustedes escuchen cambio yo, la expresión completa es cambio yo, cambia el mundo. Y tiene dos munditos ahí, uno es el mundo de verdad y uno eres tú. Y y digamos, fue una idea que surgió al interior y fue una campaña que salió de la cabeza de Álvaro y digamos, formó parte de una campaña que estuvo durante un tiempo vigente, no vigente, hasta ahora está vigente, pero se hizo mucha difusión de esto y, y, perdón un segundo. Ok, entonces, ¿qué significa el cambio yo cambio el mundo? Cambio yo cambio el mundo no solamente significa dar el ejemplo, ¿ok? No solamente significa la idea simple de si tú cambias, entonces luego con el ejemplo los demás cambian. Es un poquito, o sea, hay una idea más profunda debajo de eso. Cambio yo cambio el mundo significa que si tú comienzas un cambio personal interno, de creer más en ti o de hacer lo que nadie más hace, o antes de juzgar al otro, empezar tú a generar cambios, lo que generas es no solamente un ejemplo o una referencia, vas a en realidad a empezar a proyectar una energía diferente, vas a adquirir una mayor convicción sobre lo que estás haciendo y vas a generar un nivel de influencia que aunque no lo describas como ejemplo, aunque no lo cuentes, aunque no lo expliques, vas a ocasionar un cambio en la forma como los otros se sienten frente a tu cambio. Es decir,
Si tú agarras, por ejemplo, abrazas la idea de decir, ok, empiezo a trabajar esta idea de ser menos escéptico o menos crítico o menos juzgador de la gente de mis equipos que no necesariamente hace las cosas como yo quisiera, ¿no es cierto? Y no me frustro y no empiezo con la idea es que no están comprometidos, es que les falta, es que ojalá todos tuvieran el mismo compromiso. Simplemente comienzo a decir, ok, ¿cuál es mi nivel de compromiso? Si yo tengo mi compromiso ilimitado en relación a mi propio futuro y entiendo que el éxito de mi negocio está basado en el éxito de mi gente, si yo creo en mí, tengo que, por lógica, creer en mi gente primero. Entonces, sin tener que decirle, oye, tienes que tener más compromiso, sin tener que decirle que el compromiso es importante, sin tener que decirle que espero de ellos mucho, simplemente yo diría, si fuera para ellos un líder o una lideresa cuyo compromiso es a prueba de balas y no tiene límites de entrega, ¿cómo los trataría? ¿O cómo los motivaría? ¿O cómo me relacionaría con ellos? ¿O cómo sería capaz de expresarle máxima confianza? A partir de allí, máxima credibilidad, máxima expectativa, sin presionar por la expectativa. O sea, ¿cómo le hablo yo a alguien empezando por aceptar que me puede entender y empezar por aceptar que yo soy capaz de explicar las cosas de manera más simple? ¿Ok? Suena un poco enrollado al inicio, pero el tema es decir, ok, ¿cómo actúo yo? Creyéndome en realidad la mejor de las versiones de la gente que lidero y cómo les hablo sin tener dudas acerca de su compromiso. Comienzo por allí. Se van a sorprender al darse cuenta que probablemente eso genera más cambio en ellos que hablarle 10 veces de cuánto se tienen que comprometer, que la energía que ustedes transmiten con ese nivel de convicción produce 10 veces un evento más potente que el llamarles la atención ante la falta de compromiso. Lo que no significa que a veces haya que darles una llamada de atención o darles un feedback o exhortarlos a que hagan un poco más. Pero empecemos por una base de confianza. Entonces, ahí tienes un ejemplo práctico de lo que significa cambio yo, cambia el mundo. ¿Ok? Entonces, porque finalmente ya ustedes, y eso lo han escuchado de varias personas y de varios capacitadores de la red e invitados, la red hace y tus equipos hacen lo que el líder hace, más que lo que el líder dice. Entonces, eso no es un tema solo de palabras. Decir cambio yo, cambio el mundo pasa definitivamente por ese poder de poder proyectar otro tipo de energía. Y es una energía que no se analiza demasiado, que no se piensa demasiado. La gente te percibe y comienza a vibrar en esa misma onda. Y sin darte cuenta se forja un impulso de cambio relevante. Eso tiene que ver con cambio yo, cambio el mundo. La idea, y esto se lo han escuchado a Álvaro, incluso los más nuevos, esta frase de no somos producto terminado. ¿No? Así como el producto Fusion tiene 7 generaciones, los seres humanos y los emprendedores Fusion tampoco son producto terminado. ¿Eso qué significa? Que no hay un límite para crecer o evolucionar. O sea, la gran ventaja que tiene el ser humano es que siempre puede encontrar un siguiente nivel de crecimiento, siempre puede encontrar una nueva dimensión de cómo ser mejor padre, mejor madre, mejor hijo, mejor amigo, mejor líder, mejor jugador de equipo. Hay mucho por aprender y no hay que mirarlo desde el estrés de todo lo que me falta. Simplemente hay que mirarlo desde, oye, el mundo tiene tanto para ofrecer que no me voy a aburrir nunca. O sea, nunca voy a llegar al tema de ya no hay nada más que aprender. Entonces no hay que verlo como algo que nos abrume, hay que verlo como una fuente de abundante conocimiento, conocimiento práctico que podemos incorporar en nuestras dimensiones como líderes. Entonces, no agotarnos nunca y pensar que llegó lo último. Y eso no lo digo solo desde el aprendizaje, también lo digo desde los rangos y desde las dimensiones de liderazgo. Es decir, mientras tú lideres una organización como esta, mientras estés en un movimiento, en una fuerza natural como la que es Fusion, no puedes dar espacio para imaginar que llegaste a un punto en el que no tienes nada más que hacer como líder, o que no hay nada más que enseñar, o que no hay nada más, digamos, que afrontar como reto. No importa de qué tamaño sea tu cheque y no importa que te hayas escalado completita la escala de rangos y te falte pecho para ponerte todos los pines. ¿Por qué? Porque quieras o no, sigue entrando gente a la organización, afiliada o no afiliada por ti. Y quieras o no, tú sigues siendo una persona representativa de esa organización y quieras o no, la gente que no te conoce en persona, pero te ve de lejos, te sigue tomando como ejemplo. Entonces, si te ve con una persona que está en una posición como pasiva o como ausente, hay un vacío que estás dejando ahí. Entonces, tu labor siempre va a ser la de mantener a la gente con hambre de mejorar, con hambre de crecer, con hambre de ayudar a otros. Y si tú misma o tú mismo te acomodas y pierdes ese apetito porque crees que ya no tienes nada más que hacer, de alguna manera o de otra vas a irle mandando el mensaje a tus otros líderes que lo que hay que hacer es eso,
que hay que llegar hasta arriba ¿para qué? ¿Para luego aburrirte o no tener nada que hacer? No, porque ¿cuánta gente queda en el mundo? ¿Cuánta gente queda en tu país? ¿Cuánta gente queda en tu ciudad? ¿Cuánta gente hay en la organización que no solamente no tiene el rango que tú tienes, sino que no tiene la abundancia o la tranquilidad o la libertad que tú ya ganaste? Entonces, tu tarea como líder es ser una constante fuente de inspiración. Em, yo me acuerdo que hace muchos años, bueno, ya llegará el momento, Marce, el último taller de la malla de talleres presenciales que se llama Círculo de Poder, lo hicimos con una etapa que terminó en este conjunto de ruinas que está al sur del Perú, que fue una cosa alucinante para todos. Y en este complejo pre-inca, está el primer círculo, de hecho, el primer círculo de poder que se formó en Latinoamérica, porque era un círculo donde se generaban todos los grandes intercambios entre las comunidades y liderazgos de la zona. Y era prácticamente el primer multinivel y la primera red de mercadeo, porque ahí no habían armas de por medio, o sea, no era o nos amistamos o peleamos, había un intercambio natural desde siempre. Y en una de las zonas donde estaba el templo hay una huella negra que se ve hasta ahora y que es la huella del fuego que había allí y que no se apagó nunca. O sea, desde que esa llama se encendió, tú puedes ver la huella y cómo a lo largo de los años la gente se turnó para mantener ese fuego vivo. O sea, de alguna manera la tarea del líder es mantener el fuego vivo constantemente. No importa qué rango tengas, no importa hasta dónde hayas llegado, pero esa es una creencia que tú te tienes que contar. O sea, si tú crees que esa no es tu tarea, no la vas a hacer ni te la vas a comprar, ¿correcto? Entonces, esta idea de cuando escuchan a Álvaro de no somos producto terminado tiene que ver con esa misión, con evolucionar, pero además con no perder el apetito y entender que nuestro rol como líderes también es mantener a la gente con la llama encendida y el que no dejen de mejorar, el que no dejen de crecer, el que no dejen de evolucionar y el que no dejen de cuidar la armonía, más que el equilibrio estático, la armonía entre nuestras dimensiones de vida. Crecer como líderes, aprender a colaborar con otros líderes, a aprender a mantener un tiempo de calidad para mi familia, tiempo para mí para crecer como ser humano, tiempo para mis amigos. O sea, siempre hay demasiado que hacer como para pensar que llega un punto en el que no hay nada más que mirar el horizonte sin nada que me motive. Y ya se sabe que la mayor fuerza de motivación no es la que viene de fuera, es la que viene de dentro. O sea, ir a una alumbra, ir a un día de éxito, escuchar una charla como esta, ir a un taller, claro que es la motivación exterior que se necesita, pero sobre todo es la motivación interna que es la que tú te generas y eso viene del significado que tú le das a tu vida, que tú le das a tu rol, que tú le das a tu tiempo, ¿ok? Y eso me lleva a un tercer elemento de creencia y es esta idea de que somos seres de luz y sombra. ¿Qué quiere decir esto? Y que es otra cosa que me han escuchado decir a mí, le han escuchado decir a Álvaro muchas veces. El hecho de que seamos seres de luces y sombras significa que somos seres que tenemos nuestros lados claros, nuestros lados oscuros, tenemos nuestros lados fáciles y nuestros lados complicados, tenemos nuestros lados súper amorosos y tenemos nuestros lados donde hay enojo, donde hay rencor, donde hay ego. Y lo que tienen que saber o acuñar como creencia es que como líderes no están obligados ni necesitan ser líderes perfectos. Están obligados y llamados a ser líderes conscientes. ¿Conscientes de qué? Conscientes de sus luces y de sus sombras, saber cuáles son sus fortalezas y cuáles son las grandes oportunidades de trabajo en las que tienen que poner atención para poder ser mejores líderes. ¿Ok? Em, y esto es maravilloso porque tú puedes tener gente que de pronto llega súper tímida y se convierten en la persona más elocuente que ustedes pueden conocer. Llega gente que no está acostumbrada a demostrar cariño o afecto y se convierten en las personas más demostrativas y afectuosas que ustedes pueden conocer. Gente que tiene un sentido del humor que ustedes ni conocían y se vuelven personas súper divertidas o carismáticas. Todos tenemos rasgos de personalidad para todo. No significa que dejes de ser quien eres. Significa que dejes salir quien en verdad eres y que a veces no te das cuenta. ¿Ok? Porque venimos acorazados, tapados de una serie de ideas que de pronto nos impiden mostrar nuestro lado, nuestro mejor lado, porque nos lo hemos inventado, porque la vida nos ha golpeado, porque nos han dicho muchas veces cosas que nos hacen dudar de quiénes somos o hemos perdido de vista quiénes somos, ¿ok? A quienes, por ejemplo, han tenido que ser adultos muy jóvenes.
porque han sido los hermanos mayores de una familia que se rompió, o donde fallecieron los papás, o donde tuvieron que valerse por sí mismos, rápidamente aprenden a cubrir sus vulnerabilidades y no saben pedir ayuda, por ejemplo, ¿no? Y creen que, ¿por qué? Porque creen que no se pueden cansar, porque creen que no pueden pedir ayuda, porque si no todo se cae, o porque son los únicos que son capaces de sostener a la familia. Es una creencia que tú te pones al tú entender en Fusion que tú puedes cambiar, porque si cambias tú cambia el mundo, al tú entender que no eres producto terminado, al tú entender que eres un ser de luces y sombras, tú empiezas a entender que no estás obligado o obligada ni a ser perfecto, que no estás obligado a cargar todo el peso sobre tus hombros y que es buena idea pedir ayuda. Y que es buena idea dejarse enseñar, y que es buena idea aprender, y que es buena idea poder aceptar que de pronto, sí, pues, hoy día de repente no tengo todas las respuestas, hoy día estoy confundido, confundida, hoy día sí necesito que alguien me oriente. Necesitas hacerlo, porque de esa manera abres posibilidades. Entonces, a nadie le gusta sentirse vulnerable, pero la verdad es que no es algo que puedas negar. Puedes negarlo ante los demás, pero en el fondo uno siente una vulnerabilidad. Entonces, en lugar de construir corazas, lo que hay que hacer es entender que tenemos nuestros lados complejos y nuestros lados bonitos, nuestros lados de luz, nuestros lados de sombra, y lo que hay que aprender a entender es a reconocerlos, a entender qué sale de mí y cómo soy yo cuando salta mi ego, cuando entro a defenderme creyendo que alguien me ataca, o cuando me siento vulnerable pero no lo quiero demostrar, o cuando estoy actuando para taparle la boca a alguien que me critica. Y también entender lo contrario, cómo me comporto cuando simplemente soy yo, y me interesa un rábano lo que piensa el resto, cómo me comporto cuando en realidad estoy en el mejor de los humores o la mejor de las actitudes, cómo me comporto yo cuando estoy así en esa posición determinada donde nada me detiene. Poder mirar mis dos lados y empezar a jugar y empezar a domar ese lado oscuro y comenzar a buscar una versión mucho más honesta de mí y aprender a domesticar un poco esos lados oscuros, entender de dónde vienen y comenzar a entender de qué manera puedo atender eso sin que me dañe y sin que dañe a los demás. Eso tiene que ver un poco con las necesidades y de dónde viene el propósito que voy a hablar ahora. Entonces, en realidad, como digo, no se trata de ser perfectos, se trata de no perder el interés y la fe en que puedo construir una mejor mentalidad, que puedo construir mi autoestima, que el optimismo, por ejemplo, no es un rasgo de personalidad, el optimismo es una conducta que se aprende, es una perspectiva que se aprende, que viene derivada de esta creencia de todo esto que hemos hablado, de cambio yo, de cambio el mundo, de que puedo ser siempre una mejor versión y en constante evolución, y de que también tengo mis lados complicados, pero que puedo lidiar con ellos y puedo gestionarlos. Em, Esto es importantísimo porque cuando hablaba de que cómo la creencia construye mentalidad, hay dos grandes, digamos, opciones de mentalidad. La mentalidad fija, que es como creer firmemente en la idea de que la forma como pienso es la forma como pienso y no hay forma de cambiarla. En la típica expresión de, bueno, pues yo soy así y el que me quiera bien y el que no me quiera que se joda. No, no es verdad. O sea, tú puedes tener ciertos rasgos de personalidad, pero también puedes afinar tu personalidad, puedes modular tu conducta, puedes domesticar tu comportamiento. Siempre me viene a la mente este libro, El Principito, donde el príncipe se encuentra con el zorro, y entonces se presentan y se conocen, y como el principito estaba solo, le dice al zorro, sé mi amigo, ¿no? Y entonces el zorro le dice, ¿qué es ser amigo? ¿No? Y entonces el principito le dice, bueno, ser amigo significa que tú me importes y que yo te importe y que me interese lo que pasa conmigo y viceversa y que creemos lazos, que creemos vínculos y que seamos importantes el uno para el otro. Y el zorro le dice, es interesante, pero no puedo ser tu amigo. Y el principito le dice, ¿por qué? Porque aún no me has domesticado. Entonces, de alguna manera nuestro lado oscuro necesita ser domesticado, necesita dejar de comportarse como una criatura salvaje que simplemente sale, ¿no es cierto? Y me sale la gárgola por el costado. Tengo que aprender a reconocerla, tengo que aprender a entender qué la dispara y a aprender a reflexionar sobre, oye, la próxima que me aparezca esto, tengo que aprender a darme cuenta que ahí viene y de qué otra manera la puedo canalizar. Entonces, otra vez, en el momento en que aparece no funciona. Tienes que aprender a reflexionar cada vez que te pasa y acostumbrarte a estar preparado. Como cuando te preparas para un prospecto difícil. Oye, cuando me venga uno de estos que tiene 1000 preguntas, cuando me venga uno de estos que no cree en nada, cuando me venga uno de estos que me pide evidencia de todo, ya tú estás preparado, preparada. Entonces es un poco como tienes que lidiar con tu lado oscuro. Entonces,
La mentalidad fija es la mentalidad que te dice a ti, yo soy como soy, lo que sé es lo que sé, mis talentos son mis talentos y no hay más. Y la otra posibilidad es la mentalidad de crecimiento, que es la mentalidad que te lleva a manejar la creencia de que yo tengo capacidades, pero puedo adquirir otras nuevas. No solamente saber usar mejor mis capacidades o afinarlas, sino que también puedo aprender otras nuevas capacidades, que puedo aprender a encontrar otros niveles de motivación, que puedo aprender a mantenerme optimista, que puedo aprender a lidiar de otra manera con mi ego, a lidiar de otra manera con mi frustración, a lidiar de otra manera con la inseguridad que puedo sentir cuando estoy frente a algo nuevo, el despertar mi habilidad para hacer algo nuevo, porque esa es otra cosa muy de Fusion. Fusion es una empresa en la que nunca te libras de hacer algo nuevo por primera vez en tu vida. Puede ser sacar tu pasaporte, puede ser alojarte en un hotel, puede ser salir de tu ciudad, subirte a un avión, hablar en un escenario, contar tu historia. Y contar tu historia implica no solo lo que lograste, contar tu historia de repente significa por primera vez compartir lo difícil que para ti fue arrancar o hablar de tus miedos, ¿correcto? O con un mentor, aprender a entender dónde están tus vulnerabilidades. Entonces, capacitar sobre producto es muy, no te vas a librar, como te digo, de hecho es parte de la aventura que tienes que abrazar. O sea, en Fusion siempre vas a hacer algo por primera vez en tu vida, y no solo una vez. Hasta en el destino, por primera vez vas a ir a un lugar donde no has ido antes, por primera vez vas a descubrir algún lado de tu personalidad, es una búsqueda constante. Entonces, las creencias que propone Fusion te ayudan a construir una mentalidad de crecimiento. Y una mentalidad de crecimiento es entender que no tienes en la cabeza una caja o una pecera de cristal que no cambia de tamaño. Lo que tienes es una suerte de estructura que constantemente puede modificarse y ampliarse. Y tú me dirás, sí, pero mi caja, mi cerebro tiene, mi cabeza tiene un tamaño. Sí, pero les cuento algo. Ustedes saben que los cerebros tienen líneas, ¿no? Ya estaba demostrado hace tiempo que las líneas del cerebro no solo cambian, sino aumentan, porque también se sabe que el ser humano se puede volver más inteligente. Antiguamente pensábamos que la inteligencia que nos habían entregado en la repartición de cerebros era lo único que teníamos y no había más. Hoy se sabe que el ser humano puede volverse más inteligente y que además hay inteligencias múltiples. Hay inteligencia para los números, para las letras, para el movimiento corporal, para las relaciones personales, para la música, y unas cosas me cuestan más que otras. Entonces el ser humano en realidad tiene, aunque su cabeza tiene un tamaño, la cantidad de líneas de su cerebro no tiene límites. Y el cerebro es plástico, muta con el tiempo. Entonces yo puedo trabajar en mi mente y hasta orgánicamente mi cerebro va a mutar con el tiempo. Entonces tienen que asumir la idea de que la mentalidad de crecimiento no es solamente una noción de autoayuda o es una frase motivadora. O sea, la mentalidad de crecimiento es real. Yo puedo cambiar la manera como está cableada mi mente, como está cableado mi cerebro y empezar a darme la posibilidad de asumir que puedo ser mejor versión de lo que soy hoy, no solo porque hago mejor lo que ya sé o lo que es innato, sino porque puedo agregar habilidades, fortalezas que antes no tenía y puedo descubrir talentos que no sabía que tenía. ¿Ok? Entonces, eso es algo súper importante y ustedes son tantos que tienen que haberse visto. Cómo la gente que se permite evolucionar, evoluciona, no solo en su imagen, cambia el estilo de vestirse, cambia los colores que elige, cambia la forma como se peina, cambia la forma como habla, comienzan a aprender a abrazar a la gente, a dejarse abrazar, a reconocer y ser reconocidos, aprender a hablar de su testimonio, a escuchar a otros. Todo eso se puede aprender aquí, siempre y cuando tú acuñes en tu cabeza la idea de que tu mentalidad es de crecimiento. Y eso significa que puedo aprender nuevas posibilidades, que puedo aumentar mi potencial y el otro elemento que no siempre es fácil, pero es relevante. La mentalidad de crecimiento implica la capacidad para recibir retroalimentación. Eso significa la capacidad de aceptar que cuando alguien me pisa un callo o me ajusta una tuerca, para ser metafórico, o me da un café, ¿no es cierto? O me llama la atención sobre algo o me dice, oye, esto en realidad no está funcionando como debiera, algo te pasa, yo sea capaz de recibirlo y de reconocerlo. Ajá, toqué algunos botones, ya está. Sí, yo tengo mirada periférica, ando mirando qué botones toco. Sí, es que es verdad. Parte de la mentalidad de crecimiento implica dejarse tocar los botones, dejarse tocar las fibras y poder entender dónde me estoy dejando, dónde estoy entrampado, dónde estoy empantanado, dónde me estoy quedando ahogado en mis propios pensamientos y por ego, por miedo, por inseguridad, por dudas, por simplemente no haberlo hecho nunca y no estar entrenado o entrenada para eso, no me animo a salir y además no me animo a ver.
¿ok? Entonces tengo que saber mirarme en el espejo, tengo que saber mirarme en los ojos de la otra persona, tengo que saber escuchar. Y les digo algo que también es duro, ¿ya? Pero los líderes tienen que desarrollar ese talento. Tengo que hacer un esfuerzo por sintonizar no solo con lo que la persona me dice, sino con lo que la persona me está intentando decir. Hay una frase por ahí que dice, las palabras distorsionan lo que queremos decir. A veces metemos la pata, a veces no somos tan claros, a veces queremos decir algo y no sale como nos gustaría. Entonces traten de conectarse con la intención de la persona. Cuando un líder te dice algo a ti, o incluso cuando alguien de tu equipo te dice, mi líder, yo creo que esto la verdad no está muy bien y a lo mejor tiene razón. Si tú te vas a poner en un ángulo donde vas a recibir todo filtrado con la idea de que cualquier crítica es un ataque, de que cualquier crítica está diseñada para fastidiarte, para hacerte sentir incomodidad o lo que sea, no vas a recibir nada. ¿No? Y si alguien te critica, de repente tuviste un papá, una mamá, un profesor, un tío o una abuela que todo el tiempo te criticaban y te jodían, y cada vez que alguien te dice algo, inmediatamente lo que escuchas o lo que ves es las caras de esas personas, tienes que empezar a reprogramarte y entender que la persona que te habla no es quien siempre te criticó. Y aprender a escuchar con el corazón más abierto y con los oídos más abiertos y la mente más abierta y entender qué me quiere decir, por qué lo está haciendo, de verdad lo está haciendo porque duda de mí. No, a ver qué pasa, ¿no? De hecho, vale preguntar, ¿por qué me lo dices o qué te gustaría que salga de esto? Es una pregunta válida y aprender a tener un diálogo mucho más productivo que me ayuda a aclarar mi mentalidad. ¿Ok? Entonces, tenemos creencia, tenemos mentalidad de crecimiento y eso debería, ¿para qué yo genero esta creencia que libera mi potencial y me alimenta a crecer? ¿Para qué mantengo yo una mentalidad de constante expansión de mi liderazgo, de mi organización, de mis talentos, de cómo soy frente a las personas que me interesan? Ahí está vinculado el sentido del propósito. ¿Y cómo vinculamos el propósito que tiene Fusion con el propósito que puedes tener tú? Porque el propósito está muy... El propósito siempre es un asunto de significados y de necesidades. ¿Ok? Las necesidades del ser humano, y permíteme, Marce, y a todo el grupo, una generalización muy gruesa dado el tiempo, no podemos abrir tanto, pero en términos muy generales, las necesidades que como seres humanos podemos tener, aparte de las básicas de supervivencia, que no me falte ni techo, ni comida, ni bebida, ni sentirme amenazado o amenazada. Que ojo, cuando, cuando tú tienes de repente, y hemos escuchado testimonios en este negocio, de gente que en realidad no está en peligro de muerte, pero está literalmente en nada, donde ya perdió el trabajo, donde no tiene cómo ganar dinero y donde la olla está vacía. Hace poco en Guatemala, hicimos un ejercicio muy lindo y cuando pregunté quién alguna vez en su vida ha sentido hambre, les juro que más de dos docenas de personas reaccionaron positivamente hacía poco, gente que ha visto la olla vacía y no saber con qué llenarla. O sea, tenemos gente que ha llegado así de complicada en la situación y obviamente tú le ofreces una oportunidad como Fusion, tal vez la duda, tal vez no lo sabe. Pero hay gente que también ha contestado que, dado que no tenía ninguna otra cosa a la mano, se agarró de la oportunidad como si fuera una tabla de salvación y ha hecho lo posible por salir adelante. Entonces, tenemos casos de esos, pero digamos, adicionalmente a esa situación, hay tres grandes grupos de necesidades. Gente que al entrar a Fusion o al estar en Fusion o al interactuar en Fusion, siente que atiende de manera intensa, de manera muy clara, una necesidad de afiliación, o sea, una necesidad de sentirse parte de algo, de ser parte del grupo, de sentirse aceptado, de sentirse amado, y además le alimenta la sensación de sentir que puede ser capaz de además contribuir activamente a eso. O sea, es la persona que cuando está parada en una gradería de alumbra y está con la cara pintada y la bandera y te grita y aplaude a todos, de verdad la persona, a todos les gusta la sensación, pero hay gente que de verdad el corazón le late como bombo y siente que en ese momento su papel de ser el que grita y el que aplaude y el que agradece y el que abraza, juega un papel fundamental en la organización. Ese se siente muy tocado con ser parte de ese grupo que en realidad le dice a los otros, este es tu sitio, ¿no es cierto? Aquí eres querido, aquí eres bienvenido, aquí te damos la mano, somos tu familia. Hay gente que le toca muy fuerte esa sensación. Entonces, sí, cuando llega a Fusion, se siente muy conectado con eso, el sentido de pertenencia, el sentido de formar parte de algo y que tiene mucha relación con sentirse querido, aprobado, amado, donde nadie lo joroba o donde las pocas críticas no tienen nada que ver
con cuánto, digamos, es el acogimiento que siente, el cuidado que siente. ¿Cuánta gente ha crecido sin tener mucha gente en la cual apoyarse o a quien pedirle un consejo, ¿no? Y aquí se sienten sumamente apoyados. Hay otro grupo de necesidades que está claramente relacionada con el reconocimiento. Y no digo el reconocimiento desde el ego, hablo del reconocimiento del logro. O sea, gente que tiene muy marcado el espíritu del logro, el espíritu de lograr un resultado, de lograr que la gente de su organización, por ejemplo, construya un cheque. No necesariamente es mi logro, es el logro de mi organización, pero el logro, el resultado, el alcanzar una meta es algo que los motiva tremendamente. Y cuando les ponen el pin, sí, por supuesto, es la autoestima, es el reconocimiento, es el pin, pero no es solo el pin, es el significado de lo que el logro significa. Y es la gente que por ahí usualmente ni bien consigue un logro, ya está preguntándose, ¿y ahora qué sigue? Mi consejo para esas personas es que no pierdan ese apetito, no pierdan ese anhelo de ir siempre por más y al mismo tiempo dense el espacio y el tiempo necesario para disfrutar cada logro. Porque si en algún momento el logro deja de ser relevante para ti y lo único que importa es el otro logro, sacrificas el significado. O sea, no pierdas de vista el momento de entender y de saborear lo que ese logro ha significado para ti y lo que ese logro representa para la gente que tú lideras. O sea, no le restes importancia a la permanencia de ese logro. El logro no se termina cuando te ponen el pin y te aplaudieron en una alumbra o en el primer cheque que la gente gana. O sea, la gente que hasta ahora sigue contigo, eso es un logro que no caduca. La gente que sigue creciendo contigo, o sea, la gente que sigue calificando a algo, ese es un logro que no caduca. Es como un logro continuo. Entonces no pierdas el significado, la relevancia, el peso que tiene para ti el logro y el logro que tiene tu gente. O sea, no es solamente importante el siguiente logro, es importante valorar lo que de alguna manera ya forma parte de tu legado, ¿no? Entonces, ese espíritu del logro es importante. Hay que tener cuidado con el ego, ¿no? Y en el caso de los que tienen mucho apego, no pierdan nunca se me estaba pasando eso. Quienes tienen mucho apetito, quienes se sienten muy conectados, quienes se sienten muy motivados por la relación de pertenencia, a veces, para no caer en ser criticados o en que te miren raro, o prefieren no discrepar, prefieren no opinar, prefieren no levantar la mano. Entonces, el que se siente muy a gusto con el grupo, no pierda la confianza, no pierda la oportunidad, no pierda la libertad de levantar la mano y opinar, de levantar la mano y discrepar, de levantar la mano y proponer algo. No necesariamente va a ser la posición final y no te digo que constantemente te dediques a dar la contra. Te digo que no te olvides de ser tú por solo ser parte del grupo. Y los que están en el grupo de logro, no se olviden de ser parte del grupo solo por ser ellos. O sea, no te olvides de tu grupo, porque finalmente tú eres parte de otro grupo. Tú eres el líder súper destacado, pero también eres parte de otros líderes súper destacados. Entonces, los que están motivados por la pertenencia, no se olviden de la individualidad, no dejen de ser ustedes mismos. Y quienes están en el tema del logro, no olviden que forman parte de un grupo y que no solo importa lo que a ti te importa y que no solo importa si tú te motivaste o no. Tienes que estar en la tarea de mantener a tu grupo en el mismo paso. Porque si tu grupo no avanza y no tiene éxito, el liderazgo que tienes es efímero y tarde o temprano se cae. Y tienes un tercer grupo de la gente que está muy motivada por la autorrealización que genera la trascendencia. Es decir, cómo estos logros o cómo estos grupos o cómo estos vínculos que se forman o cómo estos resultados que se generan van a seguir sobreviviendo a tu propio tiempo y a tu propio ser. O sea, cómo dejas un legado que trasciende, cómo lo que tú haces va más allá de lo que a ti te importa o lo que a ti te beneficia. Ese grupo está muy orientado a la vocación de servicio, donde por supuesto que le interesa el éxito económico, por supuesto que le interesa el reconocimiento, pero sobre todo lo mueve saber cómo esto que hace ayuda a que el mundo sea mejor o a que la gente esté mejor o a resolver algún problema en particular. Puedes tener de las tres, pero claramente siempre hay uno más acentuado que el otro. Y estos vínculos también cambian con el tiempo. De repente cuando recién comienzas te interesa lo primero. Cuando ya estás en un cierto nivel de liderazgo, un diamante, estás en lo segundo. Y de pronto si estás como puede estar un Luca y Lili o un Edison o alguien top de la red, comienzan a aparecer lo tercero. Hay gente que desde joven tiene la tercera dimensión muy conectada. Entonces, te digo esto ¿por qué? Porque cuando tú piensas en una meta, un PIN, un cierto cheque, calificar a un viaje,
o otras metas, digamos, que tú puedes conseguir, por ejemplo, con dinero, el poder tener una casa propia o dársela a tus padres, o el pagar tus deudas o el pagar las deudas de tu familia o ayudar a alguien, o incluso temas no económicos, que tus padres te reconozcan, digamos, a través de Fusion, algo que antes no te habían reconocido, o generar algún tipo de admiración o de reconocimiento, nunca es solo eso, sino es lo que eso significa para ti. Entonces, cuando tú piensas en la casa que te puedes comprar, o en el viaje al que calificaste, o en el pin que te pusieron, o en el reconocimiento de tus padres, ¿con qué te conecta? Te conecta con que te sientes una persona más amada, más aceptada, más valorada, más respetada, o te sientes más en conexión con la idea de que eres una persona logradora, eres una persona que consigue sus sueños, eres una persona que hace la diferencia a través de sus resultados, o eres una persona que dice, más allá de si la casa es mía o no, lo importante es que la gente que va a esa casa o la gente que yo tengo en mi casa se siente bien. No me importa si mi padre me reconoce o mi madre me reconoce, lo que pasa es que ellos se sienten orgullosos y eso me encanta. Entonces, te das cuenta cómo la misma cosa o el mismo objeto te puede conectar con estos tres grupos de necesidad, ¿no? La autorrealización trascendente, o el logro y el respeto como tal, o el sentirse amado, aceptado o querido. Entonces tú tienes que aprender a entender cuál es la combinación que a ti te funciona, cuál es la combinación que a ti te llena de energía, qué es lo que te interesa en esta vida y cómo tus metas materiales se relacionan con alguna de estas tres dimensiones de necesidad humana. Y cómo entonces Fusion, cuando te dicen que Fusion no es una empresa, sino un movimiento y una fuerza de la naturaleza. ¿No es cierto? Que cuando te dicen que claro que nos interesa ser la empresa más grande, pero sobre todo la mejor en la industria del bienestar. Y cuando te dice que esto es una oportunidad de ser mejor persona, no solo mejor emprendedor o mejor líder, y de tener una mejor vida en las tres dimensiones. Entonces, desde allí, ¿cómo te conectas tú con la empresa? ¿Cómo te conectas tú con las palabras de Álvaro como fundador? ¿Cómo te conectas tú con las palabras de los líderes de tu organización o de tus principales mentores? ¿Y cómo te conectas con lo que a ti te interesa? ¿No? Y voy cerrando con esta idea. Tú recuerdas siempre que es absolutamente indispensable, no solo es mejor, recíbelo con toda la apertura. No es solo mejor, es indispensable, es irreemplazable. Que el significado que tú le das a las cosas, que la necesidad que tú eliges satisfacer, y cómo ese significado y esa necesidad determinan cuánta motivación te surge para conseguir tus metas, tiene que venir de ti y tiene que ser tú la primera persona a la que eso le interesa. No puede ser la de otros, porque si es la de otros, no tiene el mismo significado. Y si además viene de tu lado oscuro y lo haces para que simplemente alguien no te critique, o para demostrarle a otro que eres capaz, o para demostrarle a otro que eres diferente, eso es un callejón sin salida para ti, por dos razones. Porque si la otra persona no se satisface, o no se da por conforme, o el ego la asalta y encuentra otra manera de criticarte, ¿qué haces? ¿Vas a vivir secuestrada como persona de sus deseos? Y si la otra persona simplemente cambia de deseo, ya no le interesa, ¿qué te haces? No puedes vivir en función de otros. Tienes que vivir en función de tu propia expectativa. Y cuando tú te sientes una persona realizada, lo que vas a compartir es algo que sí puedes compartir con la otra persona. Y qué maravilla que las otras personas disfruten de tus logros y que los celebren y que tengan expectativas. Pero tú eres quien tiene que determinar qué es importante y qué no es importante. Cuáles son las creencias que te sirven y cuáles no. A qué voces escuchas y a qué voces no escuchas. ¿Cuál es el significado verdadero de las cosas y cuáles son tus prioridades? Tienen que ser las tuyas, las que nazcan de tu cabeza y de tu corazón. Porque de otro lado no vas a adquirir absoluta autonomía, absoluta libertad, absoluto adueñamiento de tu propio destino. Y eso no significa no dejarte enseñar, no dejar de recibir un consejo. Pero ya sabes, o sea, esta típica, lo que tú tienes que hacer es esto. O sea, las personas importantes hacen esto. Las personas que en realidad, si para mí, si tú me quisieras, harías esto, ¿no es cierto? O sea, si de verdad valoras tu vida, no joda. O sea, ¿qué es qué es lo que a ti te interesa? ¿Qué es lo que para ti es valioso? Ahora, si tú te das cuenta que tú tienes tu propia idea y te das contra el muro y nada funciona, algo estás haciendo mal. Entonces también tienes que saber escuchar, saber recibir, saber mirarte. Pero lo que te quiero decir es que no le puedes ceder a nadie el timón de tu vida.
No le puedes ceder a nadie la capacidad de decisión, porque luego volteas y claro, va a ser fácil decir, ah, es que yo hice esto porque tú me pediste, entonces tú eres el culpable. Si no funciona, si no tengo mi PIN, si no tengo mi rango, si mi organización se cae porque tú me dijiste. No, pues, o sea, tienes que ser dueño de tus propios pasos, dejarte guiar y saber aprender, pero tienes que tener el timón de tu propio barco y no se lo puedes dar a nadie. Entonces, creo que esa es una breve manera de compartir cómo interactúan las creencias como herramientas que te dan capacidad, que te dan certeza, que te dan mentalidad. Mentalidad de crecimiento, que significa tener la capacidad de aceptar que puedo ser más, ¿no es cierto? Y tener la capacidad de recibir aquello que me dan, que no necesariamente me gusta oír, pero que me ayuda a crecer y entender cómo mis necesidades humanas pueden sintonizar, pueden conectar con mis metas materiales, con mis metas no materiales y con el propósito que tiene la compañía. Y cómo esto le da un sentido a mi liderazgo, a la forma como yo guío a mi organización, entendiendo que si cambio yo, cambia el mundo. Que no tienes que ser perfecto, sino aprender a manejar tus sombras y explorar más tus luces, y cómo de alguna manera eres un producto no terminado que tiene la bendición de tener en el mundo fuentes inagotables de conocimiento y que puedes hacer de tu mejor versión algo actualizable, digamos, ¿no? Que cada año o cada cierto tiempo aparece una nueva dimensión de ti y eres una persona no solo en mejor versión, sino no mejor versión solo por el talento, sino porque eres una persona más plena y más feliz. ¿No? Me he ido como bien pegado a la hora, pero no me molesta, Marcis, a ustedes tampoco, dejar un cachito de tiempo para que alguien comente qué lo tocó, qué quiere compartir, o si tienen alguna pregunta o alguna reflexión, y espero que esto les haya sido de mucha utilidad. Mi Renato, muchas gracias. Qué nivel de información, de verdad que, ay, escucharte siempre es un placer, o sea, siempre es un placer. Eres como de que lo centra uno. Yo me acuerdo en el Leadership Academy, justamente al inicio de este año, que pude ir y que me fui a un ladito contigo y me dijiste unas palabras que me aterrizaron y me hicieron entender. Y yo, por qué me tiene que doler? ¿Por qué tengo que estar cansada y por qué tengo que hacerlo desde la fuerza y desde que duela, sino hacerlo más bien desde el disfrute y desde el poder interior, que realmente así es más bonito? Entonces, gracias. Por aquí la gente está súper estallada. Definitivamente, qué espacio tan lindo. El que quiera compartir algo, levanten la ¿Sí? manito ahí Ustedes en el elijan ahí chat. al azar. Sí, Como digo, no necesariamente es pregunta, a mí siempre me gusta rescatar, porque no es todo, pero algo que les haya tocado muy fuerte y que sepan cómo llevarlo a la práctica, algún despertar que les haya ocasionado, siempre es súper bonito y súper útil. bonito. Ajá, Listo. y tienes eso, sí. A ver, ahí Bueno, veo a alguien que levantó la ahí, mano. Mary, ya te voy a dar audio. Mary. Listo, mi Mary. Hola, hola, buenos días, ¿cómo están? Hola, Beri. Bueno, a mí me pasó algo muy particular también con referencia pues, hacia Marce cuando estábamos en el leadership. Y con todo ese tema hoy lo tengo como más claro, o por lo menos logré captarlo, el tema de las necesidades. Y em, venía como ahondando, identificando, primero yo haciendo como una introspección de dónde podría yo encajar dentro de esas tres necesidades. Y me cae mucho me tocó el botón cuando mencionaste la del tema de la autorrealización, pero como hacia los padres, porque también te sentía eso de el tema de la afiliación, pero porque o sea, es que lo que yo siempre busco construir dentro de la comunidad que tengo, el equipo, es que la gente se sienta parte de algo, porque entiendo muchas veces, o por lo menos por lo general, las personas que tengo en el equipo son muchas mamás que siento que han dejado ese rol de ellas, que han dejado de ser esas mujeres individuales por obviamente volverse como el centro de la casa, de donde se encuentra. Ya, pero si te das cuenta, perdón la interrupción rápida, te das cuenta, el desempate es súper evidente,
porque tienes autorrealización y hablas de afiliación, pero no es la afiliación de tú sentirte parte, sino es trabajar para que estas otras personas se sientan parte. O sea, estás centrado en servir a otros. Entonces, Sí. claramente es trascendencia en función del servicio. O sea, es como evidente, ¿no? Por la forma de hablar. Cierro el paréntesis, dale, por favor. No quería dejar de Ok. empezar. Entonces, como que, porque en algún punto me sentí así, en tema de sentirme afiliada, sentirme parte, pero entonces hoy busco la manera siempre de que esas personas se sientan dentro de algo, porque entiendo que muchos venimos con ciertos rechazos, no solamente a nivel personal, sino también familiar. Y pues obviamente hoy, o sea, esto lo que estoy expresando es básicamente, es como el poder conectar con esa parte y, y agradecerte un montón porque cada vez que te escucho, cada vez que pues asisto, logro como desbloquear ciertas partes de mí Me alegra. y obviamente seguir como mejorando para poder seguir entregándole a ellos siempre, digamos que identifiquen, que desbloqueen creencias, que avancen, que progresen y que no somos quienes nos dijeron ser en algún momento, sino simplemente comenzar a reconstruirnos. Y eso fue lo que yo me traje pues del leadership, o sea, el tema de reconstruirme las veces necesarias para poder construir lo que realmente quiero. Y Gracias, bueno, Beri. Un placer para mí. Y mira qué interesante lo del volverse a rediseñar, porque fíjate. Tú estás trabajando con todas estas madres, por ejemplo, para que se sientan parte de algo. Lo que significa para mí es que el supuesto debajo de eso es que te has encontrado muchas madres que no se han sentido suficientemente acogidas en sus entornos. Entonces, cuando eso ocurre, ellas van a crear contigo un vínculo de confianza y el sentirse parte. Y cuando a ellas les toque hacer lo que tú estás haciendo, ellas van a tener que conectarse con la autorrealización para repetir el ciclo. Te van a tener que rediseñarse y pasar luego a un siguiente nivel que va a ocurrir seguro de manera natural. O sea, ellas entran desde el sentirse conectadas, ¿no? O ni siquiera sabían que necesitaban eso y cuando logren ese nivel de conexión y maduren como líderes, van a subir detrás tuyo y despertar la misma necesidad y comenzar a enseñar a otras y el ciclo virtuoso, digamos, se repite. Eso es un poco lo que va a ocurrir. Qué maravilla. Gracias, Beri, por eso. Aquí le voy a dar a Orly que levantó también la mano. Orly, activa el audio. Hola, hola familia, hola Renato, ¿cómo Hola. estás? Bien, Orly, gracias. Qué placer escucharte una vez más. Si eres una persona que da mucha claridad, no solo a las personas que apenas recién empiezan este negocio y empiezan a entender algunas cosas, sino a aquellas personas que ya tenemos cierto liderazgo y de una u otra manera nos sentimos quizás a veces estancados, a veces bloqueados. Y te tengo que honrar en este espacio, voy a aprovechar porque eh, un, un aha moment que tuve en Leadership Academy comenzando el año, a nosotros, a los diamantes los invitaron y después de eso hice ciertas cosas en mi negocio, hice ciertas cosas a nivel personal y 4 o 5 semanas después estábamos celebrando el siguiente nivel de todo el equipo. Y eso fue gracias a tu espacio, porque siento que tú vas más allá, vas a lo más profundo de cada uno de nosotros y sacas lo que tienes que sacar. Dios te usa de una manera sobrenatural. Te quiero honrar también porque me diste la oportunidad de recibirte después de caminar sobre las brasas. Yo fui el que te di ese abrazo Sí, rompecostillas claro. aquí en Barranquilla Sí. y, y también ahí también tuve una aha moment que me hace, o sea, de una u otra manera toca fibras, no solo para que la persona revise y se quebrante y de pronto toques algunos botones, sino que salga a ser, o sea, que es lo más importante, no solo listo, algo me llegó, sino de una tomar decisiones y poner en acción de lo que tengas que poner para hacer una mejor versión. Y me llevo algo que acabaste de decir justo ayer en planificación con un equipo, hablamos de eso, de no mirar que lo que estoy logrando va a contentar a otros. Sí me hago entender que de pronto tengo que recibir el reconocimiento de alguien del equipo o la honra o el agradecimiento porque yo estoy sembrando y yo estoy entregando y entregando y el liderazgo es eso, entregar, entregar, entregar y muchas veces nos confundimos con que tengo que esperar algo de mi equipo o algo de un tercero
porque mi motivación empieza a distorsionarse. La motivación no debe depender de si tu equipo o alguna persona que tú le estás entregando valor te va a agradecer o no. Ya eso no, digamos, desmerita tu liderazgo, porque muchas veces cuando eso no pasa, ¿qué ocurre? Tú te sientes frustrado, piensas que no lo estás haciendo bien, piensas que no eres un buen líder, de repente entregas y entregas y algunos resultados quizás no se dan en el momento y tú dices, esto no es para mí, no sirvo para esto, no estoy haciendo un buen trabajo y simplemente es un proceso de siembra que estás eh, empezando, estás construyendo y quizás no lo vas a recibir de la persona, pero Dios se encarga, o sea, de lo que tú estás entregando. Hay un principio que se llama siembra y cosecha y cuando menos esperes, incluso de otras personas, es que vas a experimentar esos milagros y cosas que incluso no te imaginas, porque esa es la clave, no lo estás esperando y te sorprende. Entonces es como permitirnos sorprender, pero más allá de eso, no motivarnos por lo que va a pasar o los que van a reaccionar exteriormente, sino que la motivación tiene que ser interior. Y eso me reafirma, lo dije ayer y fíjate que tú hablaste de eso y me tocó porque obviamente es como lo que estamos viviendo en algunas personas del equipo en esta temporada. Así que gracias Renato Gracias, Orly, por por esas palabras. De entregarnos verdad, valor. para mí es una tremenda satisfacción y una gran recompensa cada vez que a través de las palabras de alguien constatamos cómo lo que estamos haciendo en Fusion a través de ser, porque Leadership Academy es parte de la propuesta de desarrollo personal, genera cosas como la que tú nos estás contando, porque entonces eso confirma una vez más que tiene todo el sentido hacer lo que estamos haciendo y que cae en tierra fértil y eso siempre, siempre es gratificante. Qué importante lo que acabas de decir porque yo siempre menciono que lo que paga las cuentas no es el PIN, sino el cheque. Entonces tú tienes que trabajar para desarrollar el negocio, no para que te pongan el PIN en primer lugar. Y mira qué paradójico lo que tú cuestionas, lo que tú mencionas, porque para poder alcanzar un rango necesitas liderar de alguna forma. Y entonces cuando te colocan el PIN es el reconocimiento a ese trabajo que has hecho como líder para alcanzar el rango. Pero el PIN y la premiación están en el terreno, en la dimensión del reconocimiento. Pero el liderazgo que tuviste que usar para eso está en la dimensión de la realización, no del reconocimiento. Entonces uno no lidera para que le pongan el PIN. Uno lidera porque es lo que necesita hacer para construir un objetivo y un resultado que necesita, no solo para sí mismo. En este negocio tú entiendes muy rápido que tu resultado involucra los resultados de otros. Entonces uno no lidera para ser reconocido, lidera porque sabe qué es lo que necesita hacer de cara a los resultados que necesita obtener. Y a veces el liderazgo puede ser una dimensión un poco ingrata porque aunque uno siempre tiene mentores, hay en tu organización siempre algunos momentos donde en realidad no solamente no hay a dónde voltear, sino no te toca voltear a algún lado a preguntar, te toca decidir qué hacer y es la soledad del liderazgo que se tiene que experimentar. Cuando toda tu gente te mira y es a ti al que miran para decir para dónde vamos y no eres tú el que está preguntando a dónde vamos mi líder. O sea, eso sucede y es inevitable. Entonces, claro, uno esperaría que después de eso haya el reconocimiento o el aplauso o la felicitación, y no es así, no es inmediato, pero yo creo que la relación entre los equipos y los líderes son como los hijos y los padres, o sea, de adolescentes no necesariamente parece que reconocen o que aprenden todo lo que uno les enseña, pero cuando están más grandes y vuelan solos, uno dice, pucha, sí le entró todo lo que le enseñé, ¿no? Entonces, pero no lo haces para que te lo agradezcan, lo haces porque es lo que corresponde y es lo que uno hace por amor. Entonces, desde el liderazgo es igual, es lo que uno hace por vocación, no lo haces para que te aplaudan. Es cierto que a veces uno necesita que se lo reconozcan y que uno dice, pucha, me gustaría un poco de gratitud de parte de la gente, pero ¿qué quieres que te diga? O sea, es parte de la escena de la vida y uno se la tiene que tomar como viene. O sea, no le va reclamando a la gente, oye, necesito apapachos y besitos o necesito más reconocimientos. Uno hace lo que tiene que hacer, pero tarde o temprano eso aflora. Me parece genial el comentario, súper oportuno y gracias por eso. Gracias, Bueno, Renato. Marce, nos quedan, vamos a darle hasta las 12:15, creo que alcanza para un par Son, más. son dos Y personas, ya Don está, Dimo y listo. Kate. Ya, terminamos Dale. con ellos dos. Entonces aquí le voy No, a y dar porque no sé hasta primero. qué hora se pueden quedar los demás, así que me Ah, parece no, pues yo bien. aquí me quedo, yo me estoy aquí todo el día escuchando. Además es bueno, Marce, que queden con ganas de más y tengamos otro encuentro después. Bueno, dale, Me encanta. con todo cariño. Ahí, Don Didimo le activé el audio. Ya.
Hola, buenas tardes. Muchas gracias, Renato. Muchas gracias, Marcela. Muchas gracias, equipo. Es un espacio muy edificante. Me toca mucho el tema de aprender a liderarse inicialmente a sí mismo, porque desde el mismo hecho de levantar la mano en un espacio de estos, es cosas que se hacen por primera vez. Eh, Indudablemente, el Rompe tus Límites de Medellín el año pasado fue un antes y un después. Mm, Ha sido de crecimiento, ha sido de muchas emociones. Pues me disculpan, no es mi voz original porque, porque esto ha logrado trascender a un Didimo que estaba escondido y, y hacer cosas por primera vez, sacar el pasaporte, por primera vez ir a una alumbra, por primera vez llevar equipo y por primera vez sentir que en mi próximo evento debo llevar más equipo es, es sentir que debemos crecer. Entonces, eh, no me queda más que agradecer estos espacios porque desbloquean ese ser que a veces llevamos escondido y que nos permite hacer cosas por sí mismos, por un equipo. De pronto en mí ha estado no tanto el crecer a pasos agigantados, sino, bueno, vamos como equipo y queremos ir como todos de la mano. Entonces, eh, reconocer que la estadía en Rompe tus Límites el año pasado con Renato fue fundamental para mí y con mi esposa, pues eh, fue, fue el inicio de desbloqueo de mucho avance. Entonces, y lo notamos cuando ya en el Alumbra nos fijamos otro avance y cómo se ha logrado sostener. Muchas gracias y que Dios les bendiga. Gracias, Dimo, con todo cariño. Creo que lo que has dicho es importante. Hay que aprender a reconocer nuestros propios ritmos. No todos van al mismo ritmo, no todos tienen la misma ruta. Em, lo único que hay que tener en cuenta es que, digamos, cuando uno marca su propio ritmo y lo que dices me parece súper sabio porque estás buscando que todos vayan al mismo ritmo, que nadie se quede, ¿no es cierto? Que todos vayan avanzando y eso es importantísimo porque hay que cuidar del equipo. A veces el líder puede tener mucho más energía, mucho más capacidad y se trata de no perder de vista que alguien puede estar perdiendo la confianza o pierde la disciplina o pierde el foco. Entonces, parte de la tarea es cuidar al equipo. Hay que también siempre tener cuidado de al ser dueños de nuestro propio ritmo, entender y estar pendiente también cuál es el ritmo de mi equipo que lidero, porque, o de yo al ser liderado, porque si comienzo, digamos, tengo un líder que me invita a crecer, a moverme, a hacer y una cosa es tener su propio ritmo, y no es tu caso, evidentemente, Dimo, porque me hablas de avances. Hablo del caso de las personas que dicen, agarran el yo tengo mi propio ritmo como excusa, ¿no? Entonces siempre te dicen, no, yo voy a mi tiempo, yo voy a mi ritmo, pero tú, Dimo, de repente lo miras y dices, ya, sí, tu propio ritmo, pero no veo señales de avance. O sea, ahí no hay ritmo, ahí hay quietud, ¿no es cierto? No estás avanzando y la persona te dice, no, yo voy a mi tiempo, pero en realidad no se está moviendo. Esa persona tiene que entender que se agarra de excusa el yo voy a mi propio ritmo y no se mueve, tarde o temprano el grupo se le va a alejar tanto que lo va a perder de vista y no lo va a poder alcanzar. O sea, no va a poder, no puede pretender que todo el mundo lo va a esperar hasta cuando la persona quiera. Entonces, no es una conversación fácil, pero cuando te encuentres con alguien ahí que está en ese plan, lo que hay que hacer es invitarlo a que se mueva, no importa, de a poquitos, pero que se mueva y que se deje ayudar y se deje apoyar por el equipo para que pueda caminar junto con ustedes, ¿no? Eso me parece súper, súper valioso. Me encanta que se hayan generado avances de otros talleres, que tengas ahí un reto claro de ser más tú.
Y efectivamente no se trata de llevar más gente porque hay que llevar más gente o porque no puedo ser el único que no lleve gente. No, yo llevo gente porque es una manifestación de que ahora yo estoy haciendo más o estoy despertando otras dimensiones o está saliendo un Didimo que antes no estaba tan visible y ese Didimo que hay ahora es el que logra que más gente vaya. Entonces es porque la gente que va es una manifestación de una mejor versión de Didimo y no porque haya que llevar gente como obligación. Entonces, esa es la mejor manera de crecer y me encanta que así lo estés haciendo. De verdad que sí, felicitaciones y me encanta haberte servido en un taller como el Rompe tus Límites y haberte servido hoy día. Dale, Marce, ¿quién falta? Kate, allá. Ok, aquí estoy, sí. Ay, no, me tocó el corazón, Didimo, de verdad que te admiro mucho, Didimo. Me pusiste emocional escucharte. Felicidades también por el Leadership Academy. Bueno, mi pregunta yo siento que de cierta manera, escuchando la respuesta de Didimo, creo que me estaba dando respuesta a mí, igual la voy a hacer. Primero que todo, agradecerte por este espacio, de verdad, también estuve en Rompe tus Límites en diciembre del año pasado, no voy a decir cómo fui porque me pongo a llorar, pero ahí estuve y súper agradecida de verdad contigo y por el espacio y por este espacio y al liderazgo de EdFit, de verdad por darnos este espacio de calidad. Mi pregunta va en cómo hacemos de ver, con esas personas. En estos días hablaba con mi esposo como que cómo hace uno para buscar esas técnicas o esa habilidad para motivar a las personas cuando uno sabe que tienen mucho por dar, pero que poco a poco se van apartando y de pronto uno está ahí escribiéndoles, llamándoles y están ahí como aparte. ¿Cómo saber en qué ritmo están? ¿Cómo saber despertarlos sin de pronto también respetándoles sus espacios, no invadiendo sus vidas y entendiendo cuándo poder acercarme y cuándo poder, no sé si retirarme porque me duele un poco renunciar a las personas, pero sí saber cómo respetar sus ritmos? Ahorita hablabas de los ritmos. Ajá. Eso. Sí, ok. Una pregunta rápida. Primero, esto que te está inquietando, ¿es porque hay alguna persona en particular que te pone muy emotiva porque no te gustaría que se vaya o te inquieta el riesgo potencial, digamos, de que esto ocurriera en otras personas de tu equipo? Bueno, me ha pasado como con diferentes personas y en diferentes momentos. Ahora mismo me está pasando con ciertas personas. Eh, pero es como que uno dice como que, y uno más cuando escucha las historias de otras personas, las historias de éxito, uno podría decir, bueno, este podría ser, podría haber sido esta persona o podría haber sido esta persona, pero ya no está aquí. Ahora mismo Ujú, me está pasando con un par de personas que ahí estoy, pero no sé si las debo dejar ir y soltar ujú. o si hay algo en mí que debo hacer más, Ok. de más para que estén aquí. Sí, yo creo que hay dos cosas, ¿no? Tú dime qué es lo que ves en cada caso. Lo bonito de estas preguntas es que siempre son respuestas para todos, ¿no? Te puedes encontrar gente que en la explicación tú sientes que te está dando largas o excusas, ¿no? Depende qué tanta cercanía con la persona tengas. Si en la interacción constante la persona te va trasladando, digamos, que lo que tiene es una vida muy complicada o que tiene muchos temas de prioridades, pero no tiene nada tan concreto como un factor determinante, pero que toda la vida está complicada y te da una excusa, probablemente esa persona está intimidada por algo y el menú yo creo que no es tan complicado. O sea, o alguien en casa, por ejemplo, puede ser la pareja, puede ser alguien de casa que tenga una voz relevante. Le está dando un mensaje que la desalienta o que la desanima, y ese mensaje puede ser en el sentido de que o este negocio no es negocio, no te metas ahí, no sé qué haces ahí, o puede ser más del lado de como el negocio demanda algún tiempo de calidad que le tienes que dar, eso siempre implica que tienes que quitar algo de tiempo a algún lado. Y entonces eso puede significar que la persona que le esté dando el mensaje sienta que se la están quitando. O sea, me estás quitando tiempo de algún lado. O la persona misma sienta que le está... Si es madre, por ejemplo, puede estar sintiendo que le quita tiempo a los hijos. Y para mí la lección importante ahí siempre es explorar la calidad de tiempo.
O sea, hay que entender que tú no puedes agarrar de justificante que para sacar adelante al hogar tienes que abandonar el hogar y que nunca nadie te vea en casa. O sea, tampoco te puedes ir a ese extremo. Aunque lamentablemente a veces en ciertas situaciones de la vida lo hay. Gente que no tiene quien la ayude y no le queda otra. Tú tratas de no desaparecer de tu casa. Entonces, el concepto es la calidad de tiempo. ¿Cuánto tiempo tú le das al negocio? Y entonces el reto es que tienes que acelerar el proceso de, de saber hacer mejor las conductas que requiere este negocio para que pueda ser efectivo y traer resultados y eliminar toda aquella distracción que te quita calidad de tiempo para el negocio o para tu familia. Un ejemplo muy burdo, pero a ver, si tú sabes que tienes solamente en el día 2 horas para hacer este negocio o 1 hora, y estás súper, de repente vienes abrumada de lo que tengas que hacer y encargarte de la casa y solo tienes un cachito de tiempo, bueno, pues, o sea, 5 minutos para que te relajes, medita, pon tu cabeza como tiene que ser y dale 55 minutos de calidad. No siempre es tan matemático y no siempre se puede, pero haz eso en lugar de canalizar tu ansiedad viendo videos de gatitos o viendo Netflix y luego dices que no tienes tiempo para el negocio o haces el negocio pero te sientes mal porque no estás jugando con los hijos porque estás cansada o cansado, ¿no? Entonces, se trata de elegir qué parte del tiempo quito, que es la menos productiva para mis objetivos y qué cosa puede ser un tiempo de calidad en algún nivel de balance. Esa es una maniobra que puedes, digamos, realizar y al hablar con la gente es poder entender si es un problema de tiempo o es un problema que la persona siente que está descuidando algo por tratar de atender el negocio y ayudarla en esta exploración de prioridades, de uso de tiempo de calidad, de armonía, ¿no? Y que no va a llegar a extremos, o sea, no es que tú vas a, no es que hay gente que te puede decir, no, es que estoy dejando mi casa, y no la estás dejando X tiempo a la semana, o sea, se trata de dimensionar de qué tamaño es el problema real. La otra situación puede ser y eso seguramente viene más bien del lado de la gente que te da muy pocas explicaciones o te rehuye, ¿no? Puede ser gente que de repente no siente la confianza suficiente, está asustada, siente que de pronto esto la va a superar, ¿no? Y que no va a poder con esto, que no se siente capaz. La persona que de pronto lo que hace es enconcharse, ¿no es cierto? Guardarse dentro de sí misma, probablemente tenga algo que la intimida, que no le hace sentir la confianza del caso. Y ahí lo que hay que hacer es creería yo, no tener un estilo de conversación invasivo, pero tratar de alimentar una conversación oye, sincérate para saber qué es lo que en realidad pasa, ¿no? No intento fastidiarte, voy a respetar tus tiempos, si tú no quieres, no quieres, pero no quiero renunciar a la posibilidad de enterarme de si en realidad esto podría resolverse o manejarse por lo que veo en ti, aunque tú no lo veas. ¿No? Entonces, cuéntame de verdad qué pasa. ¿M? Y si en realidad es que el negocio no te gusta, que no te gusta mi estilo de liderazgo o que no tenemos química, bueno, prefiero saberlo, pero lo que no quiero es estar así ajo en ascuas, que esa es la tercera. O sea, invitar a un diálogo abierto de entender qué es lo que en realidad pasa. Y creo que aquí en la experiencia de todos saben que no hay 20 objeciones, no hay muchas. O sea, o la persona no está del todo conectada o satisfecha con la forma como la estás guiando y necesita que hagas algún ajuste y no lo sabes si no preguntas. Hay alguna situación de vida que siente que no va a poder dedicar el tiempo necesario, o hay un tema de confianza, no se siente capaz porque alguien se lo anda diciendo o porque se lo dice a sí mismo. Yo creo que el menú va más o menos por una de esas tres: conflictos de tiempo y prioridades, temas de capacidad o digamos que no hay todavía la conexión necesaria con el propósito o contigo o con la necesidad. Y si te das cuenta, las tres cosas se arreglan conversando, solamente que cambia uno las preguntas o cambia un poco el ángulo hacia donde se dirigen. Y lo otro es que ya como línea general para todo, cuando tienes esos casos, o sea, donde en realidad hay gente que no es que esté contigo y sobre el camino hablas sin mucho cuidado y sin mucho filtro, ¿no? Y todo el mundo se motiva y todo el mundo va para adelante porque todo el mundo está metido ahí. Pero cuando tienes estos casos que están como que en plan de que los quieres como rescatar y que no quieres que se desconecten, creo que es importante crear un clima en donde la gente pueda hablar. O sea, la gente necesita contar su historia y creo que lo primero que hay que hacer en los tres casos es escuchar. O sea, tienes que soltar una pregunta que a la persona la invite a contar su historia, animarla a hablar y lo segundo que tienes que hacer es escuchar con todo tu ser, sin juzgar. O sea, porque si empiezan, sí, mira, es que tengo problemas de tiempo, sí, pero el tiempo se resuelve. Espérate un ratito, deja que escuche. De repente no es un problema de tiempo y lo describe como un problema de tiempo, que la persona escuche.
A la persona que le hizo la pregunta tiene que escuchar. Y escuchando su historia, seguramente vas a encontrar la forma de que la persona en realidad se abra y reciba la ayuda que tú le puedas dar. Ahora, igual siempre llega un punto en que a veces hay que elegir las batallas y tienes que dejarlo pasar. Lo único importante ahí es que la persona sepa que con toda confianza, en el momento en que se anime o quiera, de verdad puede acudir a ti, pero que no le suene a la formalidad, ¿ah? Que no suene a un no te preocupes cuando quieras. No, no, o sea, te estoy diciendo en serio. O sea, yo creo más en ti de lo que tú crees. O sea, creo que tu tema de tiempo se puede resolver o creo que el tema de seguridad se puede manejar. Te lo digo de corazón. Sí me interesa que tú hagas el negocio conmigo. Y si en algún momento de verdad quieres hacerlo, no te sientas corto o corta, no te sientas mal porque ahora no lo hicimos. O sea, que suena que de verdad sea un mensaje legítimo de que sí vas a estar dispuesto, dispuesta a recibirlo. Que no sea un disclaimer, parte del speech, ¿no? No te preocupes, sí, otro día lo vemos. No. O sea, yo creo que eso es súper, súper importante. Este, mm, Elemento adicional para ti, muy rápido. Lo resumo porque hay 6 sombreros para pensar, pero voy a elegir 3. Trata de entender si la persona en realidad tiene un rollo que va más por cómo se siente, sombrero rojo. O sea, si su rollo es emocional, es de miedo, es de desconfianza, si su rollo es emotivo, ¿ok? Si su rollo es de reglas, o sea, si cree que tiene que diseñar su vida de otra manera y eso lo complica, o si simplemente algo le asusta como riesgo. O sea, no se quiere aventar a hacer algo que no ha hecho antes o cree que esto de repente tiene alguna implicancia, digamos, que le implica o que no sabe cómo manejar. O sea, esto que te digo viene un poco detrás de cómo la persona filtra. O sea, la persona te puede dar un punto de vista muy emocional, te puede dar un punto de vista muy de cómo es que esto funciona y no lo entiendo, no me parece, no lo conozco, dudas, ¿no? Racionales, o te lo puede dar más desde el sombrero negro, ¿no? O sea, desde el temor, la inquietud, el riesgo, ¿qué implica? Es que yo no sé si esto va a justificar que yo le dé tanto tiempo y no tenga resultados. Eso te puede ayudar un poco a entender la historia que la persona te va a contar. ¿Ok? He tratado de hacer tres, ¿no? O sea, 3 filtros y 3 sombreros para que no sea muy grande, pero es parte de la habilidad que los líderes van a ir aprendiendo y llega un punto en que de manera intuitiva ya saben qué filtro aprender. Entonces, 2 triadas, una de posibles cajas de objeciones y la otra de los puntos de vista, digamos, de dónde vienen, de qué mentalidad vienen. Eso, Marce. 12:30, qué divertido. No fueron 15, pero de verdad fue de broma. Yo feliz. Y Marce sabe que por los talleres soy pues un maratonista, o sea, me pones a hablar y hablo 11 horas, entonces para mí una hora suena a un suspiro. Espero no haber sido abusivo con el tiempo. De verdad, No, espero para de todo nada, corazón Renato. haberlo servido con todo cariño. Gracias por los comentarios y me va a encantar poder tenerlos en otra oportunidad, Marce. Hay un tema bonito de liderazgo trascendente que hicimos el otro día hice con Panamá y no me acuerdo con qué otro país, creo que con España. Salió muy lindo, así que cuando quieran lo programamos bonito y tenemos otra charla. Me encanta y acepto.